Cuando nosotros hablamos desde el juicio, se genera un bloqueo. Y de entrada, todo lo que yo diga después de eso ya no está escuchado. Y de verdad que cuando nosotros empezamos a hablar en un discurso distinto, menos violento, el acercamiento que puedo tener con otra persona es 1000 veces mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sobre la Mesa de la Villita. Soy Jimena Álvarez, Cristi, Carlos. Hoy vamos a conversar sobre cómo manejar los conflictos de familia de una manera constructiva. Muchas veces pensamos que estamos en el peor escenario, que no hay forma de reconciliar, que hay mucho resentimiento. Cómo darle la vuelta y cómo aprender estrategias prácticas para poder ser, sí, confrontativos, pero sobre todo desde un lugar amoroso, empático y poder resolver esos problemas. Claro, y vamos a empezar por definir qué es un conflicto. El conflicto surge cuando hay un desacuerdo. Y los desacuerdos pueden venir por diferentes necesidades, diferentes deseos, diferentes expectativas. Y eso es lo normal, pero donde tenemos que empezar a tener o a poner el foco es en el cómo enfrentamos este conflicto, cómo enfrentamos este desacuerdo. Yo quisiera complementar esta definición que tú dices, Cristi, y plantear que el conflicto es una oportunidad. Y qué importante cuando nosotros ponemos eso en un plano familiar, porque es bien cierto. O sea, pareciera que como todos somos familia, todos tendríamos que estar de acuerdo, pero nos damos cuenta que no. Aunque somos familia, aunque vivimos en el mismo lugar, aunque estamos educados de una manera similar, empiezan a haber diferencias, empiezan a haber desacuerdos. Y la manera de resolverlo es una manera de acomodar justamente desde el amor algo que está desacomodado. Y tenemos la opción así, de agarrar el conflicto, de agarrar el desacuerdo y guardarlo, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo, algo no está bien colocado, pero lo voy a guardar. Te digo algo, creo que es muy normal que haya este tipo de conflictos en cualquier familia, ¿no? Porque muchas veces tú creces en, no, pues mi familia feliz, y vas a lo mejor siguiendo y cumpliendo expectativas que ni siquiera son tuyas y que te lo vas guardando y guardando hasta que llega un momento que no puedes más. A lo mejor si llegas y dicen, oigan, pausa, necesito expresar esto, pero muchas veces no hay esa apertura en las familias. O sea, ¿qué tal los secretos de familia de miles de años y eso? Y que no se habla o no se discute. No nos enseñaron a discutir. Y creo que muchas veces se nos dificulta manejar el conflicto porque creemos que un desacuerdo lo vemos como que es en contra tuya. Entonces, desde ahí ya no se puede tener esta perspectiva de que es una oportunidad, te puede llevar a la transformación. Creo que si nos respetamos como individuos, primero, sabemos que tenemos diferentes necesidades, diferentes deseos. Creo que si respetamos primero la individualidad, va a ser mucho más fácil que podamos convivir como, oye, yo quiero esto, yo necesito esto, ¿qué quieres tú? ¿Qué necesitas tú? Y desde ahí los desacuerdos podemos llevarlos hacia nuevos acuerdos familiares. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer genuinamente como papás, como sociedad, es naturalizar las cosas que a veces suceden en este conflicto y partir de la idea de que el conflicto genera acuerdo. O sea, es una manera verdaderamente de acomodar las cosas, ¿no? Y a mí me gustaría poner en la mesa qué es lo que a veces sucede. Bien lo definías tú, Cristi. Un conflicto son dos partes que tienen aparentemente un objeto como en disputa, ¿no? Sin embargo, hay muchos escenarios, y esto no lo digo yo, la teoría del manejo de los conflictos te va a decir que hay muchos escenarios donde genuinamente ni siquiera hay un conflicto, ¿sabes? O sea, una de las dos partes supone que hay un conflicto. Y a partir de ahí es que reacciona. Exactamente. Claro. Me vio feo, algo dijo, yo lo interpreto y a partir de ahí genero la existencia de un conflicto que a lo mejor realmente no existe. Y lo único que está sucediendo es que una de las partes cree que la otra parte tiene un conflicto. Y entonces se genera todo un escenario donde lo único que se necesita es comunicación. Comunicación, comunicación y más comunicación. Claro, y además como desde un lugar de amor o de querer construir, o sea, y de querer solucionar. Y si llegas desde este lugar de amor, de decirle, oye, ¿sabes qué? Yo siento esto. O ponerte como un poco en los zapatos de los demás, ¿no? En la empatía, que tanto hablamos de ella, pero que pocas veces la ponemos en práctica. O sea, decirle, bueno, a lo mejor tú lo sentiste así, pero yo me lo tomé muy personal, ¿no? ¿Tienes algún problema? ¿O cómo lo podemos mejorar?
¿no? A veces hay que ceder uno, a veces el otro, o sea, como que hacer este tipo de acuerdos, pero ser muy amorosos y muy cautelosos en decir las cosas. Y también sería bueno poner reglas a la hora de solucionar o enfrentar un conflicto, ¿no? Como no faltas de respeto, no alzar la voz. Entonces también decir cómo te sientes y no culpar al otro, ¿no? No es tú me hiciste, tú dijiste, yo me sentí así, porque luego hacemos responsable al otro de cosas que ni siquiera sabemos nosotros cómo queremos que las aborde. Como te pido, por favor, que a la próxima no menciones esto, o sea, también sugerir cómo llevar el conflicto para que no te haga sentir tan mal, puede ser parte de estas reglas a la hora de enfrentarlo. Justamente la comunicación no violenta va a plantear como un primer acercamiento a lo que está sucediendo, que nosotros seamos capaces de hablar desde el hecho y no desde el juicio. Porque cuando nosotros hablamos desde el juicio y le decimos a una persona, les voy a poner un ejemplo, eres un impuntual, entonces se genera un bloqueo. Y de entrada, todo lo que yo diga después de eso, ya no está escuchado. Y no es lo mismo hablar de eres un impuntual a hablar desde un hecho, que tú llegues 20 minutos después de la hora que acordamos. Prácticamente estoy dando el mismo mensaje, pero no con el elemento del juicio. Y de verdad que cuando nosotros empezamos a hablar en un discurso distinto, menos violento, entonces el acercamiento que puedo tener con otra persona es 1000 veces mejor. Y a lo mejor también estamos hablando mucho como de hablar, de enfrentarlo, y hay que buscar el momento para hablarlo, ¿no? Cuando la ira, cuando el enojo está en su máxima exposición, jamás. Pues no sé si te pasa, pero hay muchos pacientes que es, ¿cómo le hago para no enojarme? ¿Cómo le hago para no reaccionar de tal forma? Uno, el enojo es completamente natural y necesario, pero el reaccionar, queremos reaccionar de mejor forma cuando ya estamos enojados. Entonces, ¿qué hacemos antes para no llegar a explotar, para no llegar a este límite? Y creo que algo que sí es no negociable en una familia es el tema de la violencia, ¿no? Es aquí donde sí se puede podar, hay que intentar primero de todo, pero lo que les mencionaba es, vamos a ver la gravedad y la raíz. Y sobre todo para evitar situaciones, hay un dicho que dice que uno suele hallar su destino en el camino que toma para evitarlo. Y yo creo que cuando nosotros hablamos de las estructuras familiares, nos volvemos muy complacientes. Y es muy fácil que nos anulemos a nosotros mismos por el amor que le tengo a la otra persona. Claro. Y me parece que en el intento de no dañarte, voy a terminar dañándote. Porque no estoy escuchándome lo suficiente y no estoy logrando transmitir que el lugar en el que estoy no es en el que quiero estar. Y cuando lo hacemos eso genuinamente desde el amor, entonces sí logramos escapar a este daño que bien dice Cristi, va a suceder. O sea, va a llegar si yo no me preocupo por resolver el conflicto de una forma constructiva.